Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Vamos a orar un momento más, Señor. Alúmbranos con tu palabra, porque solo tú puedes hablarnos. Tu palabra es vida. Tú eres quien nos enseña y a ti, Señor, recurrimos, porque tú eres el Maestro, Señor. Y no hay nada de nosotros, solamente, Señor, eres tú quien da esa vida, quien da esa esperanza y quien nos adiestra a cada uno de nosotros para escuchar tu palabra, Señor, para recibirla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Pues mientras estábamos en la adoración, Dios me traía a la mente que tenemos que confiar en esa quietud, en ese descanso estará nuestra fortaleza, dice la palabra. Y pues es para todo, ¿verdad? A veces para unos más específicos que otros, pero siempre es difícil confiar, pero a la vez es fácil. Es difícil porque nuestra carne no quiere, ¿verdad? Duda. Pero es fácil si nos abandonamos en Dios. Yo no puedo. Ya comprobé que yo no lo puedo hacer. Entonces, dependo de ti y por eso confío en ti. Y yo quiero que me acompañe al libro de Hechos. Estamos hablando diferentes enseñanzas acerca de la fe. Esta es una más. Hechos capítulo 13. Y siempre platicaba en la semana con mi esposo y le digo, tenemos que correr bien. Le digo, porque luego ya andado ya con dolor de ciático y todo, eso es lo natural. Pero le digo, en lo espiritual tenemos que aprender a correr bien, porque si no, nos vamos a cansar, si no, nos vamos a fatigar. Y hay momentos donde vamos por la vida cristiana y sí corremos bien, ¿verdad? Pero de repente, como que aflojamos el paso, ¿verdad? Como que nos distraemos, nos desconectamos, nos vamos tras de otras cosas y dejamos de ser, de estar corriendo adecuadamente como Dios quiere. Entonces yo le digo, yo no quiero echar mi esfuerzo en vano, ¿verdad? A veces en diferentes situaciones y años o en diferentes cosas, cada uno de nosotros hemos echado un esfuerzo y no hemos visto el resultado, el fruto, ¿verdad? Dices, pero si le estoy echando ganas, ¿no? Pero Dios dice, si yo no edifico la casa, Salmo 127, si yo no edifico la casa, en vano vas a trabajar, ¿sí? O sea, por más te vas a decir, me esforcé, todos esos años, vas a decir, no aprendiste a correr bien, ¿sí? Y pues nos debe de dar temor, porque yo digo, tenemos que ser efectivos, ¿no? La vida es corta, ¿sí? No sabemos cuánto Dios más nos va a permitir. Digo, se acaba tan rápido que yo quiero aprovechar y no perder el tiempo con lo que me hace perder el tiempo y vivir para el reino de Dios, que después de todo es lo que queremos, ¿no? Y Pablo y todos los apóstoles, principalmente Pablo, compara la vida cristiana con una carrera, con una batalla, ¿verdad? Y siempre exhorta a los creyentes, como a Timoteo y a los que estaban en las diferentes iglesias, pues a correr, a echarle ganas, a estar ahí, ¿no? Y aquí en Hechos 13, él está hablando
Juan el Bautista, ¿sí? Y está diciendo, dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba, ¿qué dice? Su carrera, ¿sí? O su carrera en las cosas de Dios, su vida misma, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Sabemos que es todo lo que Juan hizo, anunciar que Jesús venía, pero como Pablo dice, él acabó su carrera y podemos tomar cualquier ejemplo, pero la carrera de Juan, por ejemplo, no fue fácil, ¿sí? Lo tacharon de todo, vivía solo, pero él dijo, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y venían los fariseos, los religiosos, y los enfrentaba, ¿verdad? Porque él decía, hipócritas, ¿verdad? Víboras, etcétera, ¿verdad? Y les decía. Entonces él, a pesar de las dificultades, cumplió su carrera, ¿sí? Hechos 20, no estoy poniendo un panorama y ahorita vamos a entrar en las escrituras, ¿sí? Hechos 20. O sea, cualquiera de nosotros, creyente o no creyente, está librando una carrera, ¿sí? Pero nosotros, nuestra carrera es en la fe y por la fe. Es muy diferente, ¿verdad? Dice Pablo, hablando de él mismo, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que ¿qué? De que acabe mi carrera, ¿verdad? Mi andar en Cristo con gozo. Dicen por ahí que no es el empezar bien, sino el terminar bien, ¿sí? Porque podemos empezar siguiendo a Dios y obedientes y todo, ¿verdad? Y de repente nos desviamos. Y de desviarnos tantitito, ¿verdad? Al final se hace una distancia muy, muy larga, ¿verdad? Y agarramos monte. Entonces dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿verdad? Y el ministerio o el servicio o el quehacer que Dios me encomendó, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Dios a cada uno nos encomendó algo, ¿sí o no? El ministerio de la reconciliación, eso es para todos, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, eso es lo que tienes que hacer durante tu carrera. Entonces depende de ti, ¿sí? Si la quieres correr, como dice Pablo, con gozo, o dice, no hago caso, decía él, de todo lo que oigo que viene, porque oigo que viene sufrimiento, ¿sí? Y está escrito que los hijos de Dios vamos a padecer, a sufrir por causa de él. Entonces oigo que viene sufrimiento, pero yo no hago caso, ¿sí? Y eso me recuerda la escritura donde dice él mismo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿sí? Para alcanzar la meta, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que hacer eso, olvidar lo que queda atrás, ir hacia adelante, ¿no? Y decir, pues va, como esa mujer que vino el profeta y se le había muerto su hijo y dice, y va a buscarlo, y la saludaron en el camino y dice, paz, paz, ¿verdad? Y ella seguía hasta que llegó a donde estaba él, ¿sí? Porque no quería distraerse. Y 1 Corintios 9, quiero ir allá. Nosotros que estamos en esta carrera de seguir a Dios, de obedecerle, de ser participantes con Él de una obra, de un servicio eterno, que es el de la salvación de otros, que Él los reconcilie. Pablo nos da ciertas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y que bueno, las hemos oído antes, pero siempre es necesario recordar. Dice 1 Corintios 9:22. Me he hecho, dice Pablo, débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él estaba hablando de
su amor y cómo Él buscaba la manera de compartir, ¿sí? Para que llegara a la salvación. Y esto hago por causa del Evangelio, ¿verdad? ¿Tú cedes algo por causa del Evangelio? Bueno, lo bíblico sí, ¿verdad? Lo que no es no. Pero a veces no queremos ceder ciertas cosas, preferimos nosotros hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? O conocemos gente que hace lo que quiere, o nosotros mismos en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque no queremos ceder. Es más importante lo que yo piense, lo que yo soy, lo que yo siento, que el Evangelio, que la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Y dice, y hago esto por causa del Evangelio. Se les está diciendo, no por ustedes, no por agradar a alguien, por causa del Evangelio, ¿sí? Para hacerme o partícipe de él, o participante, ¿verdad? ¿Sí? O sea, solo es participante del Evangelio quien rinde o hace a un lado lo suyo para participar solo del Evangelio. No sé si me expliqué, ¿sí? Porque muchos dicen, yo estoy predicando el Evangelio, yo estoy extendiendo el reino. Bueno, habría que ver si eso es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú, la primera condición que Cristo nos dijo es, niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿sí? Sígueme, o sea, vas a morir y vas a ser discípulo, ¿verdad? No hay otro camino. Entonces, si tú no te niegas, no vas a poder vivir para mí. Entonces, Dios quiere que seamos participantes de Él. Dice, ¿no sabéis que los que corren, ¿sí? Y viene una palabra, que en el original significa el esfuerzo para alcanzar la meta, esa palabra de correr. Los que se esfuerzan para alcanzar la meta, dicen, los que corren en el estadio, ¿sí? Todos, o sea, cada uno, a la verdad, corren, pero uno solo se lleva, ¿qué? El premio, ¿verdad? Entendemos que no es que los cristianos solo uno se va a llevar el premio, sino que si corremos bien, cada creyente va a recibir esa recompensa de Dios. Entonces, dice, todos corren, ¿sí? Pero dice, solo uno corre, está diciendo, de la manera correcta, o como debe de correr, ¿sí? Entonces, no es nada más, pues ya, como sea, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, pues ya hay que hacer esto, hacemos, y la premura nos gana por decir, ya, tengo que alcanzar, o a ver qué, ¿no? Y nos podemos organizar 20,000 alcances de actividades, y Dios dice, ¿y a qué horas vas a orar? ¿No? ¿Y dónde está la dirección que yo te estoy dando? ¿Y dónde está, verdad? Pero en esa premura yo digo, no, yo estoy haciéndolo, ¿por qué? Por el reino de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros estar guiados, ¿no? En eso que Dios está poniendo. Dice, a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿sí? Correr, que significa vivan de tal manera que lo tengáis, ¿sí? Y esa palabra viene de tómanlo, apodérense de ello, tomarlo anheladamente, ¿verdad? O sea, algo que anhelabas, ¿sí? Como cuando le prometes algo a uno de tus hijos, tal juguete, ¿no? Y ahí está esperándolo por meses, y llega el día donde te lo vas a llevar, y ¿qué pasa? Está listo, se emociona y todo. ¿Por qué? Porque anhela el premio, ¿sí? Anhela el premio, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que anhelar, ¿sí? Anhelar ese premio, anhelar esa recompensa de haber vivido una vida cristiana como Dios quiere, ¿sí? Dando fruto, porque Jesús dijo, yo quiero que den fruto, que lleven fruto, ¿sí? Y dice, corran de tal manera que lo obtengan, o sea, hasta que lo posean, hasta que se apoderen de él. Todo aquel que lucha, ¿sí? O que compite, ¿verdad? Por un premio o contiende con un adversario, de todo, o sea, de cualquier cosa necesaria, se abstiene, ¿sí? Y ahí abstenerse viene de cuando te pones, por ejemplo, a dieta, o te guardas en castidad. De ahí viene la palabra. Entonces, así como la dieta cuesta, ¿no? Dices, pues,
y la agarramos bien unos 4 o 5 días, pero ya después de 10, 15, como que ya no, pues nada más tantito, al rato me repongo y un dulcecito, nada más tantito, y ya se descompone hasta que ya acabas comiendo lo mismo, ¿no? O el ejercicio que dices, ya lo tengo en mi mente, ya lo voy a hacer, ya lo tengo, no ha bajado a la convicción, pero por ahí va, ¿no? Y de repente ahí dices, pues ya tengo la convicción, lo voy a hacer ejercicio. Y bueno, ya está. Si ya tienes la convicción, lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿sí? Habla del dominio propio, ¿verdad? O sea, va a decir, esto no, y esto no, esto sí, de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible o perecedera, ¿verdad? Que les daban en los juegos públicos, una coronita de horitas, pero nosotros una incorruptible o inmortal. Así que yo de esta manera, está diciendo Pablo, de esta forma que corro, ¿sí? O sea, ya, me sacudo lo que me tenga que sacudir, yo tengo que correr de esta manera, no como a la aventura o no como la incertidumbre, ¿verdad? Voy a dar un paso, no lo doy, no lo doy, ¿verdad? Sino busco de Dios y ¿qué hago? Doy el paso, ¿sí? Oro en esa situación a Dios y ¿qué hago? Doy el paso, ¿no? Pido dirección para mi vida y ¿qué hago? Doy el paso, ¿verdad? Dice, no como a la aventura, o sea, no de manera, no con incertidumbre, ¿sí? Hoy tú platicas con diferentes personas y puedes ver cómo en el mundo allá afuera hay una incertidumbre de todo, ¿verdad? De lo que va a pasar, ya nadie sabe qué con las familias, hay una incertidumbre, o sea, de todo, ¿sí? A ver qué pasa, ¿sí? Y no, la gente no está tomando la responsabilidad de su propia vida, ¿sí? Dejan hacer los hijos lo que quieren, ellos hacen lo que quieren, el pecado aumenta, le dan rienda suelta, pero lo terrible también es que a veces en la iglesia, ¿sí? Hay una incertidumbre. Ay, pues, quién sabe si Dios venga, ¿verdad? Como que ya no creo esa parte de la segunda venida, porque yo he oído ahora diferentes maestros conocidos que ahora están argumentando eso, por ejemplo, ¿no? Y es terrible porque violenta la palabra de Dios, ¿no? Porque Él va a regresar, es lo que estamos esperando, es su segunda venida. Entonces, hay una incertidumbre, ya la gente dice, creo o no creo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Pero siempre nuestra ancla va a ser la palabra de Dios, siempre nuestra ancla va a ser lo que Dios ya escribió. Y dice, de esta manera peleo, no como a la aventura, de esta manera peleo, y habla como peleo boxeador, no como quien golpea el aire, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y eso habla de un golpe en el ojo, ¿verdad? Como cuando he visto las de box, que le pegan y le dejan morado, a eso se refiere esa palabra, ¿sí? O sea, yo golpeo mi cuerpo, o sea, viene el blanco, así como en una pelea, tienes que pegar aquí para bloquearlo, ¿sí o no? Para que le cuente y se fuera, ¿no? Ya no se levantó en 10 segundos. Lo mismo nosotros nos está diciendo, golpea tu cuerpo, ¿sí? Hasta que lo bloquees, o sea, que muera, ¿verdad? Que no haga lo que Él quiera, que no haga lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere, ¿sí? Dice, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿sí? Mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Y ahí esa palabra viene de ser capataz de esclavo, alguien que está encargado de lo tienen que hacer. Pues de esa manera yo, conmigo mismo, obviamente no con otros, ¿verdad? Esa es otra cosa, sino conmigo mismo, ¿sí? Tengo que someter mi vieja naturaleza a lo que Dios quiere. Y dice, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? O sea, como esclavo, no, el esclavo no tiene derecho, ¿verdad? Hace lo que el Señor le dice, ¿sí? Y muchos de la palabra que usamos en la Biblia de siervo, muchas
realmente significan esclavo, la mayoría. Entonces, donde Dios está diciendo, no tienes, ya te compré, o sea, no, ya ibas a morir de todas maneras, yo te compré, no te compré para que vivas tu vida, te compré para que vivas la mía, ¿sí? Entonces, dice aquí, de esta manera peleo, no sea que habiendo sido, dice después, heraldo o alguien que proclama el evangelio públicamente, para otros, yo mismo venga a ser eliminado o no aprobado, ¿verdad? O sea, yo pensaba, ¿sí? O en un tiempo, como ves, gente que comparte y comparte y está con el amor por Dios, ¿verdad? Y de repente nos desinflamos, ¿verdad? Nos va tantito mal y decimos, ya Dios no me quiere. Pero no es así. Por eso tenemos que afirmarnos en la fe, crecer en nuestra fe, para que cualquier cosita no nos tambalee, ¿sí? Entonces, dice, no para otros, no yo mismo venga a ser, eliminado. Hebreos 12, por favor. Versículo 1. Y esto mismo nos debe servir para estimular a otros, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos que alguien venga y nos diga, dale, ¿sí o no? Échale ganas. Ese es el cuerpo, ¿verdad? Ora, no dejes de orar, no dejes de, a pesar de lo que estás pasando, síguele, confía en Dios, ¿verdad? Que tu fe no desmaye. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Pablo se lo decía a Timoteo, órale, ¿verdad? Y no llegaba y decía, no tienes fe, ¿verdad? O religiosamente, ¿verdad? No entiendes. ¿Qué no entiendes? Tantas veces que te lo he explicado a Timoteo, ¿verdad que no? O sea, él con amor llegaba y lo estimulaba, porque sacas más exhortando a alguien, ¿sí? Sí lo puedes, lo exhortas, lo confrontas o como quieras, pero en amor y impulsándolo a la fe, que condenándolo y destruyéndolo, ¿sí? Es decir, órale, ¿no? Pues arrepiéntete de eso y dale, síguele adelante y dale, haz esto y dale, ¿sí? Entonces, así tiene que funcionar el cuerpo, para estimularnos al amor y las buenas obras, para estimularnos en esta carrera de la fe. Y si yo veo que el otro está corriendo, pues digo, pues ayúdame a correr, yo también quiero correr, ¿verdad? Ya nada más dar pasitos, quiero avanzar más, quiero caminar, ¿sí? Pues es que me cuesta, pero bueno, pues ayúdame, quiero correr, quiero verdaderamente orar, buscar a Dios, me cuesta, pues ayúdame. Entonces alguien más te ayuda y dice, órale, vamos a hacerlo hasta que ya tú vayas corriendo solo, ¿sí? Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Se acuerdan que todo el capítulo 11 habla de la fe, de hombres de la fe? Pero me encanta esto, dice, tienes a todo alrededor una nube de testigos, ¿sí? De los que puedes tomar ejemplo. Y eso me habla a mí del cuerpo, ¿no? O sea, no alguien que dices, ay, pues es inalcanzable lo que Abraham y lo que no hizo, y qué bueno, qué bendición, pero pues yo no, ¿verdad? No, sino me da ejemplo, ¿sí? La vida de esos hombres, la piedad de esos hombres, el amor, la pasión. Entonces, actualmente me debe dar ejemplo y yo mismo debo ser ejemplo a otros de esa pasión, de esa piedad, de esa manera de vivir, ¿sí? Para estimular a otros a la fe, ¿sí? Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Hombres que su manera de vivir motiva la nuestra, despojémonos, ¿sí? Pongamos lejos, ¿verdad? Separemos, quitemos, lo hago a un lado, ¿verdad? De todo peso, ¿sí? De todo peso. Y esas cosas, algo continuo, ¿sí? ¿Qué es el peso?
¿sí? Es un bulto, un estorbo, ¿verdad? Un exceso de equipaje, ¿verdad? O cuando andas cargando mucho, ¿sí? Y cuando andamos, ya hace como unos 4 años subí de peso, qué bárbaro, que ya los pies, miren, ¿qué me pasa? Es el tobillo, pero no era el tobillo, era que tenía exceso de equipaje y necesitaba bajarlo, ¿no? Porque ya los pies ya no los aguantaba. Y yo decía, ¿por qué me duelen los pies? Algo debo de tener. Y fue cuando el doctor me dice, no, pues nada más estás bajando. Mi hermano, nada más necesitas comer menos tacos y tortas y todo, y vas a ver cómo los pies te van a dejar de doler, ¿verdad? Pero habla aquí de cosas como, por ejemplo, la religiosidad, ¿sí? Que nos pueden estorbar. ¿Se acuerdan que los fariseos venían y ponían cargas innecesarias? Pues tú haces esto para obtener esto, tú haces esto otro, ¿sí? Y si lo haces así, estás bien con Dios. Si lo haces como yo te digo, estás bien con Dios. Entonces ahí están, ay, sí, tengo que hacerlo como tú me dices, y entonces ya tengo paz porque estoy bien con Dios. Y no, o sea, es que haga yo lo que la Biblia dice, y entonces voy a estar bien con Dios. Si lo que tú me dices es conforme a lo que Dios dice, pues lo hago, ¿verdad? Porque entonces voy a tener esa bendición de Dios, por obedecer su palabra. Pero son cosas que nosotros mismos nos podemos poner, pueden ser también pensamientos, ¿sí? Patrones de pensamiento que nosotros nos quedamos con ellos, y Dios nos quiere liberar de eso, ¿sí? Dios nos quiere liberar de eso, ¿no? Como conocí a una persona que de veras, o sea, no tenía un pensamiento de que nada le iba a salir. Y hiciera lo que hiciera, negocio, trabajo, cristiano, todos ellos, pero estaba él convencido que la vida nunca le iba bien. Entonces le digo, dice, no ando en pecado, ¿por qué tú no? Y le digo, pues es que traes ahí una mentira, ¿no? Al final también es pecado por un peso ahí que no estás tú quitándote, ¿sí? Por lo que tú creíste en algún momento o por lo que haya sido, ¿sí? Pero necesitamos nosotros quitarnos ese peso, ¿sí? Por ejemplo, la libertad en Cristo, ¿no? O sea, tenemos la libertad en Cristo para buscarle, tenemos la libertad en Cristo para compartirle a otros, para darle a otros. O sea, eso es la libertad que todos tenemos para manifestar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, nadie debe de coartar nuestra libertad, ¿sí? Siendo, no, Rodolfo, tienes que orar a las 3 de la mañana, nada más, porque si oras a las 4, quién sabe, ¿no? Si Dios o nada más de 5 a 7, Dios escucha mejor. Y cosas así, que sí, a lo mejor tú estás más tranquilo y más bien tú estás más conectado con el ruido, ¿no? Yo pienso que es más eso. Pero no, y tienes que hacer esto, porque si no lo haces como yo te digo, pues, ¿no? O si no haces esto o lo otro, o si no traes todo lo que tienes, entonces Dios te va a... No es cierto. Entonces, esos son pesos, ¿sí? Como formas humanas que metemos en nuestras propias vidas, familias o en la iglesia también, que nos metemos la mano, ¿no? Como cuando Dios ya lo estableció y tú dices, no, yo voy a meter la mano, ¿ah? Le vamos a echar una ayudadita a Dios, ¿no? Dios dice, ora, y tú, no, sí voy a orar, pero déjame ver cómo la resuelvo, ¿no? Voy a pedir 3 préstamos, voy a pedir tal, yo la resuelvo, ya luego que no, pues Señor, sácame. Y dice, pues yo te dije primero, ¿no? Pero son cosas que nosotros, son a veces sutiles, ¿sí? Como por ejemplo la manipulación también, puede ser el engaño, diferentes que se infiltran en nuestra propia vida y eran como los fariseos, a través de obras pensamos que vamos a obtener favor de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, están diciendo en Hebreos, despojémonos de todo peso, y después dice, y del pecado, ¿sí? Peso también puede ser costumbre, ¿verdad? Dice que las costumbres se hacen que leyes, ¿sí?
Entonces dice después, y del pecado, errar en el blanco, de la maldad, que nos asedia, que nos rodea por todos lados, ¿verdad? Siempre va a estar la tentación queriéndonos, ¿sí? Tentados a mentir, tentados a engañar, tentados a desviarnos, a lo pequeño, a lo grande, pero siempre nos rodea, tentados al rencor, tentados o sea, no lo vemos, pero esa es la lucha, ¿no? Todo el tiempo tentados al enojo, tentados a hacer lo contrario de lo que Dios nos dice, a obrar en la carne y no en el espíritu. Entonces siempre vas a estar rodeado, pues eso ya tienes que tenerlo consciente. Pero dice, despójate del peso y de ese pecado, ¿sí? O sea, no le des lugar, se está diciendo, a todo eso que te está rodeando, ¿sí? Y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿sí? Avancemos, ¿verdad? Con, ¿qué? Paciencia. ¿Con qué? Paciencia, ¿verdad? Para los que somos impacientes está difícil, pero con paciencia, ¿sí? Y una definición que yo me encontré de paciencia que decíamos la semana pasada es aguante alegre, ¿verdad? ¿Sí? Aguante alegre, mijo, ¿verdad? Oye, papá, aguante alegre, ¿sí? Es resistencia, es perseverancia, constancia, ¿sí? De no ceder a ser vencido por el desánimo simplemente, por pensamientos que no vienen de la verdad de Dios. Entonces, si cedemos a ellos, nos vencen, ¿sí? Va a llegar el momento que cedemos a que puedan entrar. Entonces, dice, corramos con un aguante alegre, ¿qué? La carrera que tenemos por delante, ¿sí? Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, ¿sí? El autor y consumador de la fe. Y aquí cuando dice puesto los ojos, significa que tú apartes tu mirada de donde estás viendo y la tengas que voltear totalmente a Jesús. No vas a decir, ay, sí, yo confío en Dios, yo estoy viendo a Dios, ¿no? Pero realmente no está nuestra vida enfocada totalmente en Dios o conectados totalmente. Entonces, cuando habla aquí, pon los ojos, significa quítalos de todo lo demás, voltea tu mirada y verdaderamente ponlos sobre Dios. Eso sí, o sea, no puedes tener dos para acá y para allá porque te van a echar por los ojos. Tienes que mirar para un solo lado. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? El autor, ¿sí? Y consumador, perdón, completador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar, ¿sí? O estimar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Verdad que el ánimo sí se cansa? Que diga que no, pero sí se cansa. O sea, por eso día a día necesitamos vida, por eso día a día necesitamos ir delante de la presencia de Dios, día a día necesitamos comer la palabra de Dios, porque si no, nuestro ánimo se va a cansar. Y la vida como que se nos empieza a secar de repente, ¿no? Entonces, yo digo, cuando te sientes uno así, pues, ¿qué haces? Te metes a orar. Yo me meto a orar, y a orar, y a orar, y ahí, hace como 2 semanas, estuve en Jalapa con los adolescentes en un tiempo a la más, y pues Dios sí hizo y todo, y les digo, pues está bien que clamemos, que oremos, eso nos va a llenar y todo, pero si nosotros no vamos a la escritura, a la palabra, no vamos a tener un soporte, ¿sí? Que sostenga nuestra fe. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero yo digo, ustedes, o sea, tienen hambre, pero no nada más manifestarlo de esta manera. Aquí buscamos, clamamos, pues es Padre rico y te bendice, ¿no? Y Dios te llena y lo decimos. Digo, pero también necesitan ustedes el alimento. Y digo, ninguno trae Biblia. Es que veníamos a adorar por eso, pero no puedes separar. Traigan su Biblia. Vamos a ver la Biblia. ¿Sí? Y clamamos, y ahorita vamos a seguir orando y clamando, nos desgañotamos, porque anhelamos la presencia de Dios y está excelente. Te digo, pero necesitamos sustento, ¿sí? Para que nuestra vida no se vaya por otro lado, ¿sí?
y eso nos fortalezca. Entonces, muy bien. O sea, y se los están dando, solo se necesita instrucción. ¿Sí? Si combinan esa búsqueda que están teniendo con la búsqueda de la palabra de Dios, van a ver un resultado poderoso en medio de ustedes. Si dice, corramos, no se canse hasta no desmayar. ¿Sí? Gálatas 6, capítulo 6, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos saben que adelante hay una recompensa? ¿Verdad que sí? Si no, ¿por qué tanto esfuerzo? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo le decía a mi esposa, pues la obra de Dios siempre va a avanzar si es obra de Dios, pero como hombres, si yo individualmente siembro algo, tarde que temprano lo voy a cosechar. O sea, esa no me la voy a quitar, ni con 10 oraciones, 15, no me la quito. O sea, lo que yo siembre, eso me va a alcanzar. Entonces nos debe de entrar temor, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción o muerte, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Entonces en nuestra carrera hay que sembrar, ver la oportunidad de sembrar para el espíritu, ¿verdad? No andar en la carne, no nos cansemos, dice, pues, de hacer el bien, ¿sí? Y lo dice porque si nos cansamos, ¿verdad? Entonces nos anima, nos estimula, no te canses, y si te cansaste, vuélvelo a hacer, pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo de Dios, no el nuestro, segaremos, es decir, veremos la cosecha. ¿Sí? Si no, desmayamos, ¿verdad? Y dices, qué bonito es ver cuando alguien viene, que has estado orando por él, y viene a Cristo, por ejemplo. Y dices, pues ya Dios está haciendo algo, y ahí estás, hasta aquí, ¿no? Le llegó su tiempo. Y dice, o sea, ves la cosecha, si no, desmayamos. O sea que en la carrera, muchos, ¿sí? Podemos desmayar, muchos podemos abandonar, muchos podemos ya no correr como veníamos corriendo, muchos podemos mezclarnos con meter peso y meter ese pecado que nos asedia y mezclarlo en nuestra carrera. Y entonces el resultado de todas maneras nos va a llegar. Entonces sí tenemos que tener temor de Dios, por supuesto, porque como estamos nosotros sembrando, vamos a cosechar. Dice, no nos cansemos, puede ser el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos, ¿qué? Oportunidad, ¿sí? Y eso me gusta, porque siempre tenemos oportunidad, o muchas veces tenemos oportunidad, pero a veces no las tomamos, ¿sí? Tenemos la oportunidad de orar, ¿y qué hacemos? No oramos. Tenemos oportunidad de conocer más de Dios y no lo hacemos. Tenemos oportunidad de ayudar a alguien y no lo hacemos. No tomamos el tiempo, ¿no? Decimos, no, ahí con lo que yo te diga ya. ¿No? Entonces no ayudas más allá. ¿Sí? Dice, si tenemos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. ¿Sí? A todos. Al que me cae bien y al que me cae mal. ¿Verdad? Todo dice, si tienes oportunidad, hazle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? O sea, si a todos los tenemos que amar, mayormente los de la familia de la fe, porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces tendría que haber en las iglesias menos pleitos, menos contiendas, o sea, eso debería de ser lo normal, ¿verdad? Menos de la carne para cumplir eso que Dios nos está poniendo. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, por favor, versículo 1. Sigue hablando, le decía Pablo que estimula a Timoteo en la carrera y le dice, tú pues, hijo mío, ¿verdad? Le habla con cariño, ¿sí?
era alguien cercano, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que ser de los demás. Esfuérzate, ¿sí? O sea, saca fuerza, significa esa palabra. Fortalécete, o sea, busca la manera de fortalecerte en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, en lo que viene, en la fuerza de Dios, no en la tuya, ¿verdad? Toma de Dios, le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles o dignos de confianza, que tengan fe, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? O sea, le está diciendo, tú encarga esto a hombres que estén corriendo bien la carrera, ¿verdad? O sea, no lo puedes encargar a cualquiera, tienes que encargarlo a quien esté, dice que sea idóneo, que ya vaya corriendo, entonces va a ser un buen trabajo. ¿Por qué? Porque está siendo ya fiel, ¿sí? Y luego dice, tú pues sufre o soporta, significa penalidades, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Para que se la creyera Timoteo, sí, sí soy un buen soldado. Ninguno que milita o sirve en la milicia, en el ejército, se enreda en los negocios de la vida, o se involucra en los negocios de la vida o en el mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado, ¿verdad? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Eso significa de acuerdo a las reglas. O sea, en la carrera de la fe hay reglas, ¿verdad? Que Dios nos pone, ¿sí? Y tenemos que correr, no como nosotros queramos, sino como Él nos va a decir en su palabra, ahí entramos, ¿verdad? Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar, ¿qué? Primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, pon atención a lo que digo, te dice Pablo, y el Señor te dé más entendimiento. Pero hoy, ¿verdad? Muchos quieren participar del fruto sin qué, sin trabajar. Y aparentemente hay gente que participa de algo, pero realmente al tiempo, lo que tú estés sembrando, ese fruto vas a dar. Y tienes que, por eso que sembrar bien, ¿no? Entonces no decir, ay, pues yo no hago nada, tengo que sembrar, tengo que esforzarme. ¿Por qué? Porque si no, no voy a ver el fruto, ¿no? O sea, ¿por qué no he crecido en mi vida espiritual? Pues porque no te has esforzado para ver ese fruto, ¿verdad? ¿Por qué esto? Pues porque no lo has hecho. Segunda de Timoteo 4:5 dice, capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio o entendido, ¿verdad? En todo, soporta, otra vez dice, las aflicciones, haz obra o trabajo de evangelista, cumple tu ministerio, el oficio que Dios te dio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice, he peleado, ¿sí?, con una competencia, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe. ¿Sí? Esa palabra guardado es estar echándole el ojo, ¿verdad? Como cuando se echa el ojito a mi hijo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que no lo pierdas de vista. Pues así sobre la fe, sobre la verdad, sé guardado la fe, o sea, la tengo presente. Por lo demás está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, acabé, ¿no? Lo que podamos nosotros decir, acabé, ¿no? Y con gozo, y como Dios quería. Pero el tiempo que Dios nos dé todavía, podemos correr como Él quiere, ¿sí? Termino con Salmos 18. Quien nos equipa en esta carrera, ¿quién es? Dios.
¿verdad? Eso es lo más bonito. Dios es el que nos equipa. Dice Salmo 18:29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hasta ahí canción esto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe, ¿verdad? ¿Qué significa ceñir? Me rodea de poder, ¿sí? Así como las cosas me rodean, la tentación y todo, también Dios viene y me rodea de poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice que siempre con la tentación viene la salida? ¿Verdad? O sea, siempre la gracia, el poder de Dios está. Dice, me rodea de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Verdad? ¿Quién es el que hace perfecto nuestro camino? Dios, ¿verdad? Nos conduce. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra o habilita o me enseña, adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, ¿verdad? Y bueno, sigue hacia adelante. Pero nos habla cómo Dios nos adiestra. Y que en esta batalla que estamos, que es batalla de la fe, ¿verdad? En este caminar, pues Dios siempre va a venir y nos va a adiestrar, nos va a ceñir de poder, nos va a guardar, ¿sí? Si nosotros vamos a Él, ¿sí? Entonces, dice el Salmo 127 con el que empecé, si el Señor, ¿qué? No edifica la casa, en vano trabajan. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Y digo, ¿cómo? O sea, lo trae uno ese versículo, pero Dios dice, pues verdaderamente déjame edificar tu vida, déjame edificar tu familia, déjame edificar todo tu vida, iglesia, etc. Porque si no, o sea, va a ser mucho esfuerzo, echado, que no vamos a ver el fruto del Espíritu. Vamos a orar un momento. Si gusta ponerse de pie. Padre, muchas gracias por este día. Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.